La cultura egipcia. La cultura egipcia se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, situado al extremo noreste de África. El río Nilo recorre el territorio de sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. Egipto está situado al noreste del continente africano. Limitaba en la antigüedad por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con la región de Nubia, por el este con el mar Rojo y el istmo de Suez, y por el oeste con el desierto de Libia. El territorio habitable de Egipto tiene la forma de una estrecha faja atravesada de sur a norte por el río Nilo. Geográficamente tiene dos regiones, el Alto y Bajo Egipto. La primera región se encuentra al sur, comprende desde Asuán hasta el Cairo. Esta zona es montañosa en donde el río Nilo exhibe 6 cataratas. La segunda región se encuentra en el norte y se extiende desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Forma un valle muy fértil, regado por el Nilo que desemboca en el mar Mediterráneo. Podemos dividir los periodos de su historia por su ubicación. Periodo legendario. En este primer periodo de la cultura egipcia, gobernaron los reyes, servidores de Horus. Los hombres vivían agrupados en clanes, luego en agrupaciones más grandes llamados nomos. Algunos hechos notables fueron el establecimiento del calendario, la aparición de la escritura jeroglífica y la división del territorio en dos regiones bien definidas, Alto y Bajo Egipto. El periodo tinita, llamado así por la gran prosperidad que alcanzó la ciudad de Tinis en la cultura egipcia. En esta época surge el primer faraón llamado Menes, quien unifica los reinos del Alto y Bajo Egipto. Se construyeron los primeros canales de regadío y se estableció que las mujeres podían ascender al trono real. El periodo menfítico. Su nombre se debe al brillo que alcanzó la ciudad de Menfis en la cultura egipcia, fundado por Menes, donde reinaron 10 dinastías. En este periodo se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Se fomentó la cultura, mediante el establecimiento de bibliotecas en distintos lugares del país. El periodo tebano. Tuvo por capital la ciudad de Tebas. Aquí se construyó el gran edificio del laberinto, que tenía 12 patios, 1500 salas y el lago artificial de Meris para el regadío. En este periodo ocurrieron las guerras civiles que favorecieron a los Hicsos, pueblos pastores de Oriente. El periodo de apogeo de la cultura egipcia. Durante este periodo, Egipto alcanzó su máxima expansión, gracias a las grandes conquistas emprendidas por los faraones Tutmosis el Grande y Ramsés II. En el tiempo de Amenofis IV se estableció el monoteísmo en torno al dios Atón. Periodo de decadencia de la cultura egipcia. Las luchas dinásticas entre el Alto y Bajo Egipto debilitaron políticamente a la cultura egipcia y favorecieron las sucesivas conquistas de los persas comandados por Cambises, de los griegos con Alejandro el Grande a la cabeza, y de los romanos, quienes capitaneados por Octavio, vencieron a la reina Cleopatra en la batalla de Actium. La organización política de la cultura egipcia se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. El gobierno estaba en manos de una persona llamada faraón, que vivía rodeado por una gran corte de privilegiados nobles, funcionarios, sacerdotes y guerreros. El faraón era el amo de todos los hombres, dueño de todas las tierras y de todas las aguas del Nilo. Su voluntad era ley. El faraón era considerado hijo del dios Ra, Sol, quien le había dado poder para gobernar a los hombres. Los funcionarios auxiliares en el gobierno. Muchas funciones del gobierno se delegaban a personas de confianza del faraón, quienes les prestaban eficaz colaboración. Entre los principales encontramos a el escriba real, que estaba encargado de llevar el cálculo de los ingresos agrícolas y de inspeccionar las industrias y el comercio. Para ello, debían ser expertos en el manejo de los números y de la escritura. El gran visir, encargado de controlar los nomos, o las provincias, era el intermediario entre las autoridades y el faraón. El jefe del sello del Estado, quien tenía como función vigilar los ingresos fiscales y los gastos del Estado. Y el gran sacerdote, que tenía a su cargo el culto religioso, y se preocupaba de presentar a los faraones como descendientes de los dioses. La organización social de la cultura egipcia estaba dividida en varias clases sociales, entre las que existía una gran desigualdad. Estas clases sociales eran los sacerdotes, pertenecían a una clase privilegiada, encargada del culto religioso, cuidaban de los templos y los animales sagrados, actuaban de intermediarios entre los dioses y los hombres. Los escribas eran hombres de vasta cultura,
Se desempeñaban como ministros de Estado, administrando el país, vigilando las construcciones, recibiendo los productos agrícolas, reclutando soldados para el ejército, llevando los libros de contabilidad y cobrando los impuestos. Los guerreros eran los defensores del país y conquistadores de nuevos territorios en la cultura egipcia. Por sus hazañas recibían tierras y esclavos como premios, y en algunas circunstancias podían tener el privilegio de contar con un sarcófago de piedra. El pueblo constituía la clase más numerosa en la cultura egipcia, conformada por los agricultores, los artesanos y los comerciantes. Sus miembros estaban obligados a pagar impuestos, a servir como reclutas en tiempo de guerra, a realizar trabajos forzados. Aún en periodos de mala cosecha, debían cumplir con la entrega del diezmo. Y los esclavos los conformaban los prisioneros de guerra o los hombres comprados en los mercados extranjeros. Servían generalmente a las clases privilegiadas, en trabajos duros, mal alimentados y mal vestidos. La economía de la cultura egipcia se basaba en 4 actividades principales. La agricultura. Esta actividad consistía en el trabajo de la tierra. Se araba con azadas y arados tirados por bueyes. Se cultivaba el trigo, la cebada, el lino, la uva, las hortalizas y diversas legumbres. La ganadería. Fue desarrollada en grandes extensiones de tierras pertenecientes a los templos. En ellas se apacentaban numerosos rebaños de vacunos, ovinos y mulas. La industria. Tuvo gran importancia en la época de los faraones. Sobresalieron las industrias del tejido de lino, comparable a la seda, la elaboración de metales, con los que hacían utensilios, armas, joyas, espejos y peines. El curtido, la alfarería, la mueblería, la confección de carrocerías y la preparación de una especie de papel a base de papiro. El comercio. Esta actividad se desarrolló tanto por tierra como por mar en la cultura egipcia. Por tierra, sus caravanas llegaron hasta Siria, Palestina y Mesopotamia. Por mar, sus barcos navegaron por las costas de Siria y las islas del mar Egeo. El comercio se realizaba mediante el trueque. Por él intercambiaban los tejidos y objetos de arte y lujo por ganados, maderas y metales.